¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormex? Compañeros, el día de hoy tenemos un componente más de la familia Tecnofuel, una bomba de combustible, un módulo completo o una bomba completa de combustible. En el caso del día de hoy, esta bomba de la familia le pertenece a un vehículo Versa del 2015 al 2020 y pues aprovecho para hacerles este comentario adicional de la marca Tecnofuel. En la familia de Tecnofuel o los componentes o los artículos que Tecnofuel pone a disposición para ustedes se encuentran desde bombas de combustible prácticamente para cualquier vehículo, bombas de combustible, cuerpos de aceleración, bobinas, cables de bujía, solenoides, entre otros componentes que son parte de la familia. Aplica para muchos modelos toda esa información que les estoy dando y pueden visitar su página web y también sus redes sociales en donde pueden ampliar toda la información. Como pueden ver, prácticamente aquí en esta parte de la publicidad de Tecnofuel, pues ahí indica con más de 3000 códigos en el catálogo que cubren prácticamente casi o el 98% del parque vehicular nacional. Entonces solamente les dejo esa información pues para que también la tengan presente. Sin embargo, el día de hoy vamos a llevar a cabo unas pruebas sobre este componente. Recuerden que todas las pruebas que se le pueden ejecutar a los diferentes componentes Fuel Injection es necesario, es importante conocerlo también. Una, pues para poder hacer eficiente nuestro trabajo, nuestros diagnósticos, y obviamente dos, para no tener que gastar en repuestos innecesarios en cuanto a los vehículos, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos ya una serie de videos en donde hemos mostrado en varios componentes, entre ellos bobinas, sensores y demás, cómo realizar pruebas. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la bomba de combustible completa o el conjunto completo, que es el que ustedes están viendo en pantalla. Tengo por acá un multímetro, también voy a utilizar una fuente de alimentación que les muestro enseguida, que es esta que ven aquí del lado derecho. Esta fuente pues simplemente me va a hacer la función de acumulador o de batería, es la que nos va a permitir en este momento aquí en banco realizarle la prueba. Sin embargo, no es obligatoria, pueden hacerlo con una batería de un vehículo o cualquier otra herramienta que pueda ayudarles a suministrar pues el voltaje. Entonces, pero antes de que empecemos con las pruebas, les platico. Primero, pues es bien sabido, y para quienes no conocen, la bomba de combustible pues se encarga de enviar un caudal, un flujo de combustible hasta los inyectores del motor. Obviamente pasando por el filtro, las líneas de combustible y todo lo que implique que sea parte del sistema. Obviamente llegando hasta los inyectores para que a su vez esto descargue combustible en los motores y enciendan. Entonces, repito, la bomba envía un caudal. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que podemos ejecutar fuera del vehículo en banco? En realidad son bastantes las pruebas si tenemos el equipo necesario para hacerlo. Si no tenemos tanto equipo para realizar todas las pruebas que se pudieran hacer en el vehículo o en banco, pues obviamente estaríamos un poquito limitados. En este caso, multímetro, fuente de alimentación, ¿y qué vamos a medir? Vamos a hacer un par de mediciones que son las más importantes y voy a hablar al respecto también sobre lo que es la bomba. Si se fijan, esta bomba de combustible, pues realmente aquí dentro lleva pues la parte eléctrica. También voy a hacer un paréntesis, una pequeña pausa. Aquí en México se le conoce como módulo de bomba, conjunto completa, bomba completa. Así es como normalmente en las refaccionarias encontramos este componente. ¿Por qué les hago esa mención? Porque también venden aquí en México, y quiero pensar que también en otros países, venden la parte interna, que es la parte eléctrica, que realmente es la parte que bombea el combustible. Sin embargo, a esta parte eléctrica se le conoce aquí en México como repuesto de la bomba. Repuesto de la bomba, así se le conoce, aunque al final de cuentas pues lo pueden encontrar en un conjunto completo, como es ahorita el caso con Tecnofuel, que vende el conjunto completo, pero que también tienen disponibles los repuestos si así lo desean. Entonces, la bomba completa viene pues con la tapa, viene el vaso, viene incluso el indicador de nivel de combustible, que pueden ver aquí completamente sellado, nuevecito, e internamente pues trae su filtro. En el caso de esta bomba de combustible, tiene el regulador de presión integrado dentro del mismo conjunto, lo cual pues hoy en día es muy común encontrarlo así casi en la mayoría de vehículos, que ya no tienen en algunos casos el regulador en el riel de combustible, donde lo encontramos en otros vehículos,
Y obviamente pues ahí interno ven también el filtro. Este vaso completamente, ¿qué pruebas le podemos hacer a una bomba completa? Pues una prueba de que el vaso, cuando se llena por completo, porque esto queda totalmente sumergido en el tanque de combustible, queda todo tapado de gasolina, pues este vaso, esta parte interna se llena de combustible y la parte eléctrica, que es la bomba, lo que hace es tomar el combustible directamente de aquí. El vaso se va llenando y siempre debe de mantenerse lleno. Esto pues garantiza que la bomba se mantenga pues a una temperatura ideal de trabajo y alargue su tiempo de vida. Cuando estos vasos ya no sirven o derraman combustible o se les sale el combustible con bajos niveles, pues obviamente se vacía el vaso y obviamente la bomba comienza a tener un sobreesfuerzo y un calentamiento. Es lo que también causa pues que las bombas con el tiempo se van deteriorando, ¿verdad? Entonces, una es mantener un caudal constante y la otra es mantener también la temperatura gracias a que el combustible se permanece aquí dentro. Y por fuera, pues obviamente todo alrededor también está pues el combustible porque está dentro del tanque, está sumergido en el tanque. Entonces eso es importante mencionarlo. Si ustedes pueden observar también aquí, tiene la manguera del flujo de combustible hacia la salida del combustible que va por aquí y obviamente por este conducto, por esta línea, es por donde se suministra pues todo el caudal del combustible que es absorbido desde el vaso, pasa por la bomba, pasa por la manguera, sale por aquí y lo envía hacia el motor. ¿Ok? Obviamente pues ya con una presión controlada, previamente calibrado este tipo de reguladores aquí dentro porque también están sumergidos en el tanque, por lo tanto cuando medimos la presión de combustible que hay que medir en el sistema con el manómetro, pues ya debería de estar calibrado para que tengamos la presión correcta debido a que el regulador está aquí dentro del mismo conjunto. ¿Cuáles son los problemas más comunes de una bomba de combustible? Mangueras deterioradas con fisuras que cuando el caudal está fluyendo la gasolina pues se sale, lo cual pues reduce el caudal de combustible en el motor, baja la presión obviamente porque el combustible llega a salirse y se queda dentro del mismo tanque por la misma presión, podría ser una. Deterioro de la parte que es lo más frecuente, que la misma bomba, la parte eléctrica, pues con el tiempo se dañe y pierda su tiempo de vida útil, obviamente ya no existe un buen flujo, un buen caudal y pues causa problemas también. El conector en algunos casos en la parte superior, el cableado, también es importante hacerle inspecciones para saber que está en buen estado. Y si se fijan, pues aquí hay 4 cables, que es muy común. Hay 2 cables más gruesos y 2 cables más delgados. Y si le ponemos atención y lo observamos, pues es muy fácil aquí, viendo todo el conjunto completo, ver a qué componente le pertenece en cada cable. Cuando no podemos ver el conjunto porque está montado, por lo general en la parte del conector, aquí arriba, vamos a tener igual los 4 cables y por lo general casi siempre tenemos 2 más gruesos, 2 más delgados y solamente como una referencia, un tip, les quiero compartir, los 2 cables más gruesos generalmente siempre le pertenecen al conjunto eléctrico de la bomba de combustible y los otros 2 pues al indicador del nivel de combustible, como se puede observar aquí. Entonces, esto es el indicador del nivel de combustible, aquí en México le conocemos como flotador a esta parte de aquí, ¿sale? Que tiene ahí una pequeña resistencia y estos 2 cables más gruesos que pueden observarlos y que es muy fácil ver que son diferentes, pues son los que alimentan a la bomba o a la parte eléctrica de lo que es el combustible. Entonces, dicho esto, pues las pruebas en el auto, también aquí en banco se podrían hacer, pero les comento, en el auto, ¿qué medimos al sistema de presión de combustible o al sistema de combustible? En el auto medimos presión con un manómetro de presión de combustible conectado normalmente en el riel o en la parte más cercana del motor. Hay que medir la presión del sistema, obviamente con los datos que el fabricante de ese vehículo nos diga que debería de tener. En el caso de esta bomba, el manual indica que deberíamos de tener una presión de 50 psi en marcha mínima, que es lo que deberíamos de tener en este sistema. Entonces se mide presión en el vehículo, se mide también consumo de corriente del componente, se mide obviamente la alimentación, que es el voltaje. También podríamos ahí mismo medir en el vehículo la resistencia y prácticamente en el vehículo podríamos hacer todas las mediciones necesarias en el auto, definitivo. Y pues algunas de ellas pues es importante hacerlas ahí mismo en el auto. Si es que no tenemos, por ejemplo, un
un tester, una cabina que existen para las bombas de combustible, donde vienen con un recipiente que simulan el tanque, se sumergen por fuera con combustible y se le hacen las pruebas de manómetro y demás. Sin embargo, pues repito, si eso no lo tenemos, pues como es nuestro caso, podemos hacer otras mediciones y las demás en el vehículo, no pasa nada. Entonces, pero aquí, antes de instalarla, pues repito, deberíamos de asegurarnos de que el componente que vamos a instalar pues cumpla con las condiciones para poder trabajar de manera correcta. Ya que si instalamos una bomba, porque llega a pasar que aunque sea nueva, no cumple con las características, ya sea resistencias, no tiene un buen caudal, no tiene un buen flujo, el componente consume mucha corriente cuando está montado y obviamente eso causa problemas. Entonces, aquí habría que tener los datos técnicos de fábrica, sin embargo, les enseño cómo ejecutar la medición para que ustedes lo hagan. Ya solamente sería trabajo de cada uno de nosotros contar con la información técnica automotriz. Voy a iniciar con la prueba o la medición de resistencia. Para eso necesito obviamente un multímetro que esté en la escala de ohms para poder hacer la medición, como lo pueden ver ahí. Y podemos medir resistencia en la parte del conector para el conjunto de la bomba. Y también medir resistencia aquí, que voy a aprovechar para darles el dato de lo que es el indicador de nivel. Entonces, como ya lo vimos, acá en el conector tenemos estos dos cables que le pertenecen al conjunto de la bomba, que coinciden con estos dos de acá arriba, y estos dos de aquí abajo, que ustedes pueden ver, esos dos cables de aquí, o dos terminales, son los del indicador de nivel. Entonces, en ambos casos podríamos medir resistencia. Voy a medir resistencia de lo que es la bomba. Esas resistencias normalmente son bajas, por obvias razones, porque requieren pues su alimentación de batería para poder trabajar, un flujo constante. Entonces, si yo pongo el multímetro ahí, pueden observar la medición de la resistencia justamente aquí en pantalla y pueden ver que es muy baja y es muy sencillo medir. Simplemente me posiciono, aquí no importa la polaridad, eso no es relevante para medir resistencia y eso es todo. Ahora, si nosotros vamos a medir resistencia en la parte de lo que es el indicador de nivel de combustible, pues hago lo mismo, pero en los cables que le pertenecen al indicador de nivel de combustible. Aquí es una medición distinta porque esta medición pues va a cambiar de acuerdo a la posición en la que se encuentra el indicador de nivel de combustible, porque obviamente ese es su trabajo. Cuando el nivel es más alto, pues obviamente se va a mover el flotador, va a subir, va a bajar, la resistencia va a cambiar y como esto tiene una alimentación de voltaje, pues ese voltaje también va a cambiar. Será el voltaje que se le envíe al componente o al módulo que hace que marque el nivel de combustible en el cuadro de instrumentos y pues tendremos el valor o tendremos la indicación en el cuadro de instrumentos de cuánto combustible tiene el vehículo, ¿verdad? Entonces observen, ahí ven la medición y lo que les estoy explicando es lo siguiente, que cuando el flotador se mueve, pues la resistencia cambia. Ahorita mido resistencia y así es como lo podemos hacer en banco. Ver que haya un movimiento, un cambio y que no haya cortes en esa señal. A mí me gusta más utilizar el osciloscopio porque en el osciloscopio cuando graficamos cualquier medición, pues obviamente podemos ver a detalle si no hay algún corte en la señal, un brinco que cambie de un dato a otro dato sin que nos percatemos porque a veces no siempre lo podemos ver en el multímetro. Aunque en el caso de este multímetro pues tiene el modo de graficación aquí en la parte baja y también eso nos permite ver que no le falte un cuadrito de esos que se iluminan para poder saber que la medición es correcta. Si eso pasara, querría decir que la parte del flotador, esta parte estaría dañada y pues obviamente en el auto va a estar marcando o midiendo mal. Entonces, si yo muevo nuevamente el flotador, vean ahí, y esto en el auto, la medición en el auto podría ser medida igual con la resistencia o en su defecto con el valor de voltaje, ¿sale? Existen unas tablas en los manuales de información técnica que te dicen cuánto voltaje debería de estar observándose en la salida del cableado del indicador de nivel para cuando tiene, por ejemplo, medio tanque, un tanque lleno, 3/4 de tanque, es decir, la resistencia contra el valor de voltaje. Así existen esas tablas y te dicen, si tiene medio tanque deberías de ver una resistencia de tanto que equivale a una salida de tanto voltaje, ¿sale? Entonces nada más medirías, si tú haces estas pruebas, verificas que coincidan con lo que el fabricante te dice
y con eso dirías está en buenas condiciones o está en malas condiciones, y obviamente esta señal es enviada al módulo en cuestión y el módulo tendría que recibir esa información y marcar en el cuadro de instrumentos. De lo contrario, pues si no marca el cuadro de instrumentos el nivel de combustible y descartas de esta manera esto, pues bueno, tendrías que hacer otra revisión fuera, ¿verdad? En otra parte, tal vez el módulo, tal vez cableado, etcétera. Pero esta es una medición de resistencia. Ahora, en ambos casos ya lo vieron, la resistencia es sumamente importante porque cuando los componentes tienen un problema y tienen resistencias muy elevadas, pues obviamente les cuesta trabajo, valga la redundancia, les cuesta trabajo trabajar o hacer bien su funcionamiento. Por obvias razones demandan mucho más energía y aumentan los consumos de corriente. Entonces el consumo de corriente versus el valor de presión que tenemos en el sistema también es sumamente importante compararlos. Solamente como un ejemplo les puedo decir, por lo general deberíamos de estar viendo 1 amper de consumo por cada 10 libras de presión en el sistema. Esto no es una regla en general, puede haber algunas variantes, pero en base a la poca experiencia que tenemos podríamos compartirles eso, que por lo general es así. Quiere decir que si en el sistema estamos poniendo el manómetro de presión de combustible y medimos 50 psi, obviamente con el motor en marcha, deberíamos de estar midiendo un consumo de corriente promedio de la bomba de unos 5 amperes, 5 punto y algo probablemente, incluso hasta 6 sería aceptable, 6 amperes de consumo. Pero si por ejemplo vemos que está consumiendo 10, 8 amperes o un poco más y tenemos una presión baja, pues obviamente podríamos decir que la bomba ya tiene un sobreesfuerzo, tiene un problema en cuanto a su resistencia, su trabajo interno se comienza a dañar, con lo cual está haciendo que se demande más energía, consume más corriente y obviamente existen problemas. Es cuando las bombas se empiezan a sobrecalentar, se apagan, el vehículo se queda por ahí tirado y luego no sabemos qué, porque cuando llega ya frío y en la inspección pasa la inspección. Entonces esa prueba de consumo de corriente es eficiente. Entonces, ¿cómo se realiza? Pues normalmente poniendo a funcionar el vehículo, de preferencia en el vehículo, porque repito, existen testers o existen examinadores de prueba en banco que pueden medirlo. Sin embargo, lo más fiel es hacerlo en el vehículo porque ahí cumplimos con todas las características que tienen que ver con la presión del sistema, inyectores, filtro, etcétera. Entonces es benéfico tener todo conectado para poder hacer una buena medición o una medición más fiel, ¿sale? Porque aquí sin cargas en cuanto a la línea, probablemente la medición pues haya una diferencia. Entonces se conecta simplemente una pinza amperimétrica en el arnés del cable de la bomba, es decir, en estos cables, cualquiera de ellos, pero en la parte exterior, obviamente, cuando está trabajando el vehículo, se abraza con la pinza amperimétrica, se pone en marcha el motor y pues se hace la medición de corriente. ¿Ok? Esas son importantes. Aquí en Banco ahorita estoy haciendo las de resistencia. Ahora, también podríamos hacer una prueba de funcionamiento que es muy sencilla, muy fácil de hacer. Lo único que voy a hacer es que voy a alimentar con la fuente. Déjenme encenderla. Ahí ya tengo la fuente, ahí me simula obviamente el voltaje y pues tengo dos cables, estos dos, que uno es positivo, uno es negativo, y lo único que voy a hacer, ahorita la voy a apagar para poder conectarla y solo la voy a prender por unos segundos porque esta prueba debe de ser lo más rápido posible cuando se trata del banco, ¿sale? Cuando estamos ahí en vehículo puede estar funcionando, es muy fácil. Vamos a normalmente las bombas tienen un indicador de polaridad, casi siempre a veces en el conector, a veces en el mismo conjunto, puede llegar a decir cuál es positivo, cuál es negativo. No es el caso al parecer de esta bomba, pero como estamos en banco, podríamos conectarla de igual forma, porque el color de los cables tampoco nos dicen positivo o negativo, ¿verdad? O sea, no es que porque es negro forzosamente tenga que ser negativo. Alcanzo a ver este negro en efecto y sin querer aquí adentro, no sé si se alcanza a observar, pero ahí en la mera orillita del conector dice el símbolo de negativo y obviamente el azul no se alcanza a ver, pero pues, si este es el negativo, pues se asume que el azul sea el positivo. Y si vemos en la parte exterior, el azul es el de acá, es de este lado, y el negro es el de este lado, respectivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar tal cual como lo estamos viendo en la configuración. Este sería mi negativo. Este sería mi positivo, ¿sale? Teniendo mucho cuidado de que no hagan contacto.
y siempre con las precauciones debidas, sumamente importante cuando trabajemos con combustible, que no es en este momento el caso porque aquí no hay nada de combustible cerca, pero recordemos que a veces estas pruebas las hacemos con las bombas húmedas de combustible o incluso cerca del tanque y luego llegamos a hacer algún contacto. Recuerden que el combustible pues genera gases, vapores, entonces podemos llegar a tener ahí un accidente. Siempre tomen las precauciones. Aquí no hay nada, no hay combustible, pero solo se los comparto. Entonces, ¿qué es lo que en teoría deberíamos de escuchar, ver o sí? En este caso, pues simplemente oír cómo la bomba se acciona, cómo la bomba funciona. ¿Qué pasa si yo me equivoco en este momento y cambio la polaridad? Pues va a girar al revés, que no es la idea, porque si estuviéramos midiendo el caudal y conectamos al revés, pues no lo veríamos. Tiene que trabajar con la configuración que la fábrica nos da, ¿verdad? Y también importante, debo aclarar que también, dependiendo de la marca de los componentes, las resistencias pueden variar, ¿ok? Entre una marca y otra, porque eso se debe a la construcción interna. Recuerden que siempre deben de utilizar componentes confiables. Es importante porque aunque se parezcan y aunque sean iguales, luego la construcción interna, específicamente hablando de lo que son resistencias, que es un arrollamiento, un embobinado, pues no va a ser el mismo. Habrá fabricantes que no gasten tanto recurso en eso, le pongan menos cantidad de cable y obviamente las resistencias cambian y es algo que no podemos ver, pero sí podemos medir. Entonces tomen en cuenta esto. Voy a prender la fuente, la voy a hacer para acá y vamos a tratar de escuchar. Con esos segundos es más que suficiente, creo que la pudieron oír, definitivamente trabajar, escuchan cómo se acciona el componente eléctrico, ese es el trabajo que debería de hacer y pues prácticamente no hay más que podamos aquí ejecutar más que cuando ya llevamos a cabo las pruebas en banco, en el vehículo, adicionales a todo lo que les estoy compartiendo. Entonces, señores, de momento les dejo esta información que puede ser importante para ustedes, que puede ser necesaria, que les puede servir. Recuerden también pues que nosotros estamos haciendo pruebas a todos estos componentes con la intención de que ustedes tengan toda esa información a la mano. Y también recuerden que todos estos productos son de la marca Tecnofuel y pues son productos pues realmente confiables que nosotros utilizamos aquí en el taller. Entonces les dejo esta información, señores, espero que les sirva. No se olviden de visitar todas nuestras redes sociales y no se olviden también de compartir todos estos videos que a alguien más le puede servir la información. Por mi parte sería todo, mi nombre es Oscar Muñoz y esto es MotorMex.